vasta inmensidad del Himalaya, donde la tierra y el cielo se encuentran en un abrazo mortal, se erige una montaña que desafía la vida misma, el Monte Everest. Con sus imponentes 8.848 metros de altura, esta cumbre se había mantenido intocable, un coloso de nieve y roca que se burlaba de los intentos humanos por someterla. Pero en 1924, dos hombres, impulsados por una pasión inquebrantable, decidieron enfrentarse al gigante y reclamar su lugar en la historia. Uno de ellos, George Mallory, ya había desafiado al Everest antes. El otro, Andrew Sandy Irvine, era un joven audaz de apenas 22 años, cuyo nombre se perdería, como él, en el frío y despiadado abismo de la montaña. Andrew Irvine nació el 8 de abril de 1902, en Birkenhead, Inglaterra, en una familia acomodada, rodeado de oportunidades y caminos por recorrer. Pero desde joven, el alma de Irvine ansiaba más que lo que la vida cotidiana podía ofrecerle. Tenía una mente brillante, una destreza física admirable y una curiosidad insaciable que lo llevó a estudiar en la Universidad de Oxford. Allí, destacaba como atleta en el equipo de remo, con la misma facilidad con la que dominaba las matemáticas y la ingeniería. Pero el joven Irvine, con el corazón de un soñador, siempre miraba más allá, hacia lo desconocido. Esa búsqueda por lo inexplorado lo llevó al Everest. En aquellos días, nadie había logrado conquistar la montaña, y para los británicos era una cuestión de orgullo nacional. Irvine fue seleccionado para unirse a la expedición de 1924 a pesar de su falta de experiencia en montañismo de gran altitud. Su juventud e inexperiencia no importaban. Había algo en Irvine, una chispa que lo hacía destacar. Además, su habilidad con los equipos de oxígeno, fundamentales para la supervivencia a esas alturas, lo convirtió en un pilar esencial del equipo. Irvine no solo sabía cómo usarlos, los había mejorado, un detalle que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y así, Andrew Irvine, con su sonrisa joven y esperanzada, se encontraba en el corazón de una empresa que lo llevaría más allá de los límites humanos. Junto a George Mallory, se preparaba para ascender a una altitud donde la vida apenas puede existir, donde el oxígeno escasea y donde el viento grita como un monstruo furioso. A medida que avanzaban, la montaña no les ofrecía tregua. El frío helado mordía sus rostros, la nieve cegaba su visión y cada paso era una batalla contra la misma naturaleza que los rodeaba. Sin embargo, seguían adelante. El Everest les había abierto una puerta, pero solo uno de ellos volvería para contar la historia, o quizás ninguno. El 8 de junio de 1924, Mallory e Irvine dejaron el campamento sexto, situado a más de 8.170 metros de altura, con un único objetivo: conquistar la cumbre. El aire era tan delgado que cada respiración quemaba en sus pulmones, y el peso del equipo de oxígeno parecía doblarles la espalda. Pero lo que los impulsaba no era solo el deseo de ser los primeros en la cima, era algo más profundo. Era el deseo de trascender, de ir más allá de los límites impuestos por la naturaleza y por el propio cuerpo humano. A lo lejos, Noel Odell, un compañero de la expedición, observaba desde un campamento más bajo. Lo que vio lo dejó sin palabras. A través de un agujero en las nubes, divisó dos figuras moviéndose con rapidez cerca de una gran barrera rocosa conocida como la Segunda Banda. Las dos sombras parecían estar avanzando, tal vez hacia la cima misma del Everest, pero tan repentinamente como aparecieron, las nubes se cerraron nuevamente, engullendo las figuras y sumiéndolas en el olvido. Nadie volvió a ver a Andrew Irvine o George Mallory con vida. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre, esperanza y desesperación. El equipo esperó, rezó y finalmente aceptó lo inevitable. Irvine y Mallory habían desaparecido en la montaña, tragados por su implacable manto blanco. El Everest, que tantas veces había rechazado a sus conquistadores, se los había llevado consigo. Habían alcanzado la cumbre, o se habían desplomado antes de llegar, agotados por el frío, la falta de oxígeno y la inmensidad de su misión. El regreso a casa sin ellos fue amargo. El mundo esperaba respuestas, pero la montaña guardaba celosamente su secreto. Las preguntas quedaron flotando en el aire gélido de los Himalayas. Mallory e Irvine lograron llegar a lo más alto, ¿o fue su ambición lo que los condenó?
Décadas más tarde, en 1999, una expedición de búsqueda finalmente encontró el cuerpo de George Mallory, inmóvil y congelado, abrazado por el hielo que lo había retenido durante tantos años. Pero no había señales de Irving. ¿Dónde estaba el joven ingeniero que había soñado con el Everest? Se cree que, si alguna vez su cuerpo es encontrado, podría aportar una cámara con las respuestas a uno de los mayores misterios del montañismo. Sin embargo, hasta hoy, la montaña no ha revelado más. La historia de Andrew Irvine no es solo la de un alpinista. Es la historia de un joven cuya valentía y determinación lo llevaron a enfrentarse a la misma naturaleza en su forma más despiadada. Es la historia de un sueño truncado, de una cumbre que quizás fue alcanzada, pero que nunca fue celebrada. Y es también una advertencia, un recordatorio de los límites del ser humano frente a las fuerzas indomables del mundo. Andrew Irvine tenía apenas 22 años cuando desapareció. Un hombre tan joven, con una vida llena de posibilidades, que decidió arriesgarlo todo por alcanzar la cumbre del mundo. ¿Fue un acto de valentía o de locura? Quizás ambas cosas. Pero lo que sí sabemos es que su historia ha perdurado, envolviendo al Everest con una capa de misterio que sigue fascinando a los aventureros de hoy. En las frías alturas del Himalaya, donde el viento aúlla como un animal hambriento y la nieve cae en una danza interminable, el nombre de Andrew Irvine sigue resonando. Allí, entre las cumbres heladas, su espíritu permanece junto al de todos aquellos que, como él, se atrevieron a soñar con lo imposible, con lo inalcanzable. Y en algún lugar, quizá cerca de la cumbre, tal vez aún yace Andrew Irvine, guardando el secreto de si logró o no poner pie en lo más alto de la tierra. El Everest, en su frío silencio, sabe la respuesta, pero la montaña no habla. Y mientras tanto, nosotros seguimos soñando con lo que nunca sabremos con certeza.